Sacrificio. Sacrificio es una palabra que ha cambiado de significado y podríamos decir también de valor a lo largo de los tiempos. Para un hombre de la antigüedad, digamos un egipcio, un griego, un romano, ofrecer un sacrificio a los dioses era algo que entraba en su vida corriente. Consistía en ofrecer a la divinidad algo de cierto valor, generalmente un animal que se sacrificaba. A veces usamos todavía esa palabra cuando se le da muerte a un animal. Eso se hacía para obtener un favor especial de algún dios. Era una especie de trueque. Yo te doy para que tú me des. Para un judío de aquellos tiempos antiguos tampoco era extraño. A Yahvé, el Dios único, se ofrecían diversos tipos de sacrificios que iban desde el holocausto, en que la víctima era totalmente consumida por el fuego, hasta el sacrificio de comunión, donde se derramaba la sangre sobre el altar, se quemaba la grasa, pero luego la carne se asaba y se compartía entre los presentes. Los sacrificios del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no solo tenían distintas formas, sino también diferentes significados. Sacrificios de expiación, para pedir perdón por una falta grave, sacrificios de acción de gracias, sacrificios de súplica en una situación difícil. Los profetas de Israel fueron bastante críticos con esos sacrificios porque veían que esa acción de culto exterior no iba muchas veces acompañada de una sincera conversión o actitud del corazón. Ya el Salmo 50 traduce ese cambio de orientación o de actitud espiritual. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Con el cristianismo, el sacrificio pasó a ser profundamente espiritual, pero paradójicamente, el cambio se dio a través de un cruel y sangriento sacrificio, el de Jesús en la cruz. Jesús sufre una muerte cruel e infamante, pero Él transforma esa sentencia terrible en un acto de amor. Inmovilizado en la cruz, Jesús hace un inmenso acto de libertad, entregando en amor su vida al Padre por sus hermanos y hermanas. Dice la carta a los Hebreos: Jesús, sumo y eterno sacerdote, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo en la cruz. A partir de aquí, el sacrificio se hace sacrificio espiritual y el cristiano se une al sacrificio de Jesús en la cruz a través de ese movimiento de su corazón o a través de la participación en la Eucaristía. Poco a poco, en el lenguaje corriente, sacrificio se transformó en sinónimo de esfuerzo, sufrimiento, trabajo penoso. Hoy es algo que en lo posible se trata de evitar, pero no conviene olvidar que el sacrificio se hace por algo. Se renuncia a un bien mirando hacia un bien mayor para los demás o para mí mismo. En el Evangelio de este domingo, la cuestión de los sacrificios aparece como algo lateral. Todo comienza con la pregunta a Jesús de un maestro de la ley: ¿cuál es el primero de los mandamientos? La respuesta no es simple, aun cuando pensemos simplemente en los 10 mandamientos, porque las normas contenidas en el libro de la Primera Alianza, el Antiguo Testamento, eran muchas más de 700. Algunos rabinos pensaban que el mandamiento más importante era el referido al día sábado.
Las controversias de Jesús con los fariseos a causa del sábado nos hacen ver que era efectivamente un mandamiento muy importante. La respuesta de Jesús va al centro, pero aún así tiene matices. Jesús responde: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Notemos que Jesús no comienza diciendo amarás al Señor tu Dios, sino que dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Hay un verbo en imperativo, escucha, dirigido a Israel, al pueblo de Dios. Sigue inmediatamente una profesión de fe. El Señor nuestro Dios es el único Señor. En ese marco se entienden los mandamientos, en esa relación de alianza de Dios con su pueblo que lo reconoce como único Señor. Y ahora sí aparece el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Y todo podría haber quedado allí, y seguramente esa respuesta de Jesús hubiera sido suficiente, pero Él agrega inmediatamente un segundo mandamiento que queda así unido al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esta forma Jesús deja ligados ambos mandamientos. La primera carta de San Juan lo explica muy claramente: quien no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. El maestro de la ley, el hombre que hizo la pregunta, quedó satisfecho con la respuesta de Jesús. Y aquí es donde aparece el tema de los sacrificios. Muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Recuerdo una misa con un sacerdote que estuvo muchos años en Paysandú, que ya falleció, el padre Francisco Pancho Romero. Él solía hacer una larga introducción antes de rezar el Padre Nuestro, pero en esa misa fue muy breve y a la vez muy tocante. Él dijo: hagamos un acto de amor a Dios. Nos invitó así a rezar al Padre con las palabras de Jesús, poniendo en ese acto todo el corazón, toda la inteligencia, todas las fuerzas. ¿Cuántas veces he rezado apurado, un poco mecánicamente, sin considerar con todo su peso lo que estoy diciendo? ¿Y cuánto me ayudaría a recibir al hermano, a escucharlo, a hacer algo por él, en fin, a amarlo, si me tomara un poco más de tiempo para que el encuentro con el Señor sea más profundo y verdadero? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos